Entonces, esto es un poco punto y aparte con respecto a lo que veníamos viendo. Ya vimos cuantilos, vimos los gráficos de caja que se hacen con los cuartiles y ahora vamos a ver un tema de tamaño de muestra. Para la parte de tamaño de muestra, lo que ustedes tienen que tener muy presente es lo último que vimos para el examen pasado, que es el hecho de que, bueno, vimos promedios y vimos desviaciones estándar. El hecho de que en un conjunto de datos lo normal es que haya variación. Entonces, esto lo tenía en alguna presentación, pero no la encuentro aquí a mano, no la guardé en la carpeta de ustedes, entonces se los voy a mostrar en este documento y después les hago el resumen del documento y se lo subo al aula virtual para que lo tengan también ahí. ¿Cuál es el chiste con la forma en la que nosotros muestreamos? Ustedes ya saben que la población es toda la gente o todos los objetos o todas las cosas que me interesan y la muestra es el grupito que tengo que tomar para poder imaginarme a la población completa, porque por algún motivo, usualmente por un tema de tiempo o de costo, yo no puedo ver a toda la población. En el caso de sus proyectos, esto es sumamente importante y es también parte de la razón por la que me quiero reunir con ustedes y revisar un poco el avance de proyectos. Algunas personas pusieron que la población que les interesa, por ejemplo, son los habitantes de San José. Es una población gigante en la que va a haber mucha gente diferente una de otra porque hay variación. La población habitantes de San José va a incluir gente de clase alta, media y baja, va a incluir gente con cierto nivel de estudios o con niveles de estudios diferentes, va a incluir hombres y mujeres, va a incluir gente que tiene trabajo y gente que está desempleada, etcétera. Entonces, cuando yo digo que mi población es algo así de grande, la muestra, para que sea una buena muestra, tiene que tomar un poquitito de todo lo que hay en la población. Eso es lo que llamamos una muestra representativa. En este ejemplo que tengo aquí, o en esta imagen, esta muestra que yo estoy tomando para esta población no es representativa. No es representativa porque no logra mostrar que en la población hay diversos colores. Aquí en mi muestra solo saqué gente anaranjada. ¿Eso qué sería? Eso sería como haber dicho que me interesa como población los habitantes de San José y luego en la muestra haber tomado solo la gente que trabaja en mi empresa conmigo. Básicamente, la muestra no me enseña lo que pasa en la población. Esa sería una muestra no representativa. Luego, hay otro tipo de muestra no representativa que yo puedo tomar. Por ejemplo, veamos esta. Si yo tengo esta población y en mi muestra logro agarrar un poquito de todo lo que hay en la población hay naranja, hay azul y hay verde, y yo agarro uno de cada uno, esta muestra todavía no es representativa. ¿Por qué? Porque aunque logra mostrar que en la población hay diversos colores, no me permite ver qué tanto se repiten los colores en la población. En otras palabras, aunque en la población había un montón de anaranjados y muy poquitos azules, si yo agarro un anaranjado, un azul y un verde, estoy actuando en mi muestra como si todos los colores que habían en la población fueran iguales, o sea, como si de todos hubiera la misma cantidad. ¿Eso qué sería? Sería como que decir que me interesa la población de personas de San José y saber que en San José tal vez la mayoría de la gente es clase media y que son poquitos los que son clase alta y poquitos los que son clase baja, pero haber tomado la misma cantidad de todos y asumir que como ya vi un poquillo todo lo que hay, entonces ya me logro imaginar la población bien. Eso no es cierto. Si yo hubiera visto la población y los anaranjados son clase media, habría escuchado un montón de veces lo que la clase media tiene que decir y entonces tendría un montón de observaciones asociadas a la información de la clase media y ese montón de informaciones me ayudaría a encontrar el punto central de la información porque es lo que más se repite. En cambio, si solo agarré uno de clase media, uno de clase alta y uno de clase baja, entonces pareciera que todas las observaciones tienen el mismo peso. Y entonces el punto central lo voy a buscar en medio de todos ellos, sin tener en cuenta que si hubiera visto toda la población, el punto central iba a estar mucho más cerca de los anaranjados que de los azules o de los verdes. Entonces tengo que tener ese cuidado. Yo no puedo solamente agarrar un poquito de todo lo que hay parejo como si todos fueran iguales. Ok, ¿qué sería una muestra que de verdad es representativa? Una muestra es representativa cuando yo puedo mostrar todos los colores que hay en la población, en mi muestra hay naranja, verde y azul, y además en la muestra puedo ver qué tanto se están repitiendo esos colores. De naranja en la población habían más, entonces en mi muestra deberían haber más naranjas. De verdes
no habían tantos como naranjas, así que en la muestra no pueden haber tantos verdes como naranjas. Y de azules eran los menos, así que en la muestra los azules deberían ser la menor cantidad también. ¿Para qué? Para que cuando yo busque el punto central de las observaciones, yo vea que la mayoría o lo que más se repite son las observaciones naranja y los datos de tendencia central se acerquen más a los naranja que a los azules, porque eso es lo que pasaría en la población. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger la población primero y después la muestra. ¿Por qué primero la población? Porque yo complico la población tanto como yo quiera. Si yo digo que la población son todos los habitantes de San José y ustedes van a estar haciendo este proyecto aquí en San José, perdón, si digo que son todos los habitantes de Costa Rica, van a hacer el proyecto en San José, pero en Cartago, en Heredia, en Alajuela, en Limón también. Entonces hay que tener cuidado qué tanto se están complicando por elegir bien la muestra, la población o por elegir mal la población. Si saben que tienen acceso solo a las personas que trabajan en una empresa, pongan en el proyecto que la población son los empleados de la empresa X. No digan que son los habitantes de San José, sino van a ver a toda la gente que puede estar trabajando en diferentes empresas en San José. O si saben que lo que van a ver son compañeros de clase, pongan que lo que les interesa son los estudiantes de ingeniería, de software o de mate o de gestión de procesos y no pongan que les interesan todos los estudiantes de UAM porque no van a ver gente de terapia física y no van a ver gente de derecho. Entonces, escojan la población muy bien y luego, cuando ya redujeron esa población y es una población a la que de verdad pueden alcanzar, entonces piensen cómo van a tomar la muestra. Si me interesan los estudiantes de sistemas y digo que la población es estudiantes de sistemas de UAM en general, entonces voy a tomar muestra de gente de sistemas de UAM en San José, en Cartago y en Heredia, porque están dando sistemas en las tres, creo. Si eso no lo puedo hacer, reduzcan la población. Me interesa la gente de sistemas de San Pedro. Ok, entonces voy a tomar gente de sistemas de San Pedro que está empezando la carrera, mitad de carrera y terminando la carrera. Si eso no lo puedo hacer, entonces me interesa la gente de sistemas de San José que está en el tercer cuatri porque es con los que estoy llevando el curso. Y entonces tomo muestra de gente de sistemas que está en el tercer cuatri, porque son los que de verdad puedo ver. Hay que tener mucho cuidado con estos dos, con la población y la muestra y cómo las definan, porque si no se quiebran la cabeza y se disparan al pie ustedes solos. Entonces ese es el primer cuidado que hay que tener. Lo segundo es que en el proyecto ustedes tienen que justificar cómo van a tomar la muestra. Entonces, si dijeron que van a tomar gente de sistemas de San José, me tienen que explicar, o sea, en texto, me tienen que contar el cuento de cómo hicieron para asegurarse de que la muestra fuera representativa. Tienen que explicarme hasta qué extremos fueron para lograr representatividad. Ok, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue que le mandamos la invitación a una persona de sistemas y a esa persona de sistemas le pedimos que compartiera la invitación al menos con otros tres. Entonces ya vamos diversificando y una de las preguntas en la encuesta es a qué cuatrimestre pertenecen. Entonces cuando ya llevábamos 40 nos dimos cuenta que no había nadie del último cuatrimestre y entonces le pedimos a la directora de sistemas que si nos dejaba mandarle esto a un grupo que iba terminando ya y ella nos dio los contactos y les contactamos y entonces ya metimos esa parte de la población en la muestra. Es un trabajo grande para que tengan en cuenta que entre más reduzcan la población, menos esfuerzo van a tener que hacer muestreando, pero no significa que muestrear sea fácil. No es nada más mandarle el enlace a los que quieran a ver si me la llenan o no. Tengo que hacer el esfuerzo de encontrar un poquitito de todo lo que hay en la población y para eso tengo que imaginarme qué es todo lo que hay en la población. Consultas hasta aquí asociadas con población muestra o con el proyecto. ¿Todo claro? De mi parte, sí, pues. Ok, júntense en grupos perdón, un segundo, después de esta clase sería bueno que se junten en grupos y que discutan muy bien qué es lo que van a hacer de población y qué es lo que van a hacer de muestra. ¿Alguien me preguntó algo? Dígame. ¿Alguien iba a hablar? No. Ok, entonces sería bueno que se pongan de acuerdo y discutan bien cuál va a ser su población y cuál va a ser su muestra
Y con eso ya más o menos bien planeado, entonces nos vamos a juntar en una sesión de Zoom que les dije que por favor por correo me escriban en qué horario puedan como grupo juntarse conmigo. Tratemos de que cuando nos juntemos ya ustedes tengan muy bien definida la población. Bien definida me refiero a que por escrito ya dijeron la población que nos interesa es esta y esta, o sea que esté por escrito para que para mí sea muy fácil leerlo y darles alguna recomendación si fuera necesario. Ahora viene la otra parte interesante. ¿Cuánta gente o cuántas veces tengo que observar un objeto para saber que la muestra es suficientemente grande? Entonces, esta parte es así. Esto me lo voy a saltar porque, como les digo, este documento no es de ustedes. Yo les voy a hacer el resumen. La fórmula de tamaño de muestra es esta que está aquí, que sería n, ya ustedes saben que n minúscula es el tamaño de la muestra, n es igual a z al cuadrado, z es una constante y ahorita la vamos a ver, multiplicado por p por 1 menos p sobre L rho al cuadrado o e al cuadrado. Esta fórmula funciona cuando lo que yo espero encontrar con mi muestra es algún porcentaje. Por ejemplo, si en los objetivos yo dije que me interesa encontrar el porcentaje de personas que tuvieron que comprar computadora para trabajar desde la casa, esta es la fórmula que a mí me interesa para calcular el tamaño de la muestra. Entonces, si voy con porcentajes, vamos a ver esta. Ahorita les muestro qué pasa si lo que a mí me interesa es encontrar, por ejemplo, cuánto está dispuesto a pagar la gente por el pancito que yo iba a vender, que sería un resultado que yo espero encontrar en colones. Entonces, esta fórmula no me va a servir. Esta sirve cuando quiero encontrar algo en porcentaje. N es el tamaño de muestra. Z, los valores de Z, son valores asociados a la curva normal. Esto lo vamos a ver en más detalle más adelante durante el curso. Por ahora, lo que yo les voy a contar es que hay 3 valores de Z que uno usa normalmente. Puede usar un Z que es 1,65, puede usar Z que sea 1,96 o puede usar Z que sea 2,58. Estos 3 valores de Z se asocian al nivel de confianza que yo quiero para mi estudio. Si yo quiero un estudio que sea 90% confiable, uso un valor de Z de 1,65. Lo único que hago es poner aquí 1,65 y lo elevo al cuadrado porque es una constante. Si yo quiero que el estudio sea más confiable, por ejemplo, una confianza del 95%, el nivel de Z sería 1,96. Y si yo quiero que el estudio sea 99% confiable, el valor de Z sería 2,58. Entre más confianza yo quiera, más grande es el valor de Z. Y Z está aquí arriba en este numerador. Significa que entre más confianza yo quiera, más grande es este número que está aquí multiplicando a los demás, por lo tanto, más grande es el tamaño de muestra, que tiene sentido. Si yo quiero un estudio muy confiable, tengo que agarrar una muestra muy grande. Entre más grande sea la muestra, más confiable es el estudio porque estoy viendo más de lo que está pasando en la población. Entonces, ese Z, ¿qué es la confianza? La confianza es qué tan bueno, qué tan pobre es mi estudio. Lo vamos a resumir así para efectos nuestros. Luego tengo que encontrar el valor de P. Para esto, en estadística se usa muchísimo algo que se llaman estudios pilotos o algo que se llaman premuestreos. Un estudio piloto o un premuestreo es lo que yo hago antes de muestrear. Básicamente es un muestreo muy chiquitito y con ese muestreo chiquitito encuentro ese valor de P. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos que a mí me interesa saber el porcentaje de gente que tuvo que comprarse una compu para poder trabajar desde la casa. Ok, este valor de P debería ser alguna aproximación que yo tenga para ese número. Yo tengo que poder imaginarme más o menos cuánta gente en teoría se compró la computadora. Entonces, si yo digo, y yo creo que debe ser como el 80% de la gente, yo aquí pongo 80%. Y 1 menos P, pues sería 1 menos 80%. Bueno, en realidad yo debería poner aquí 0,8 porque son proporciones. 0,8 y 1 menos 0,8 me da el otro 0,2 restante. Ahora, como yo normalmente no sé cuál es ese valor, porque de hecho lo que estoy tratando es de hacer un estudio para averiguar cuál es ese porcentaje, digo, si lo supiera, pues no tengo que hacer el estudio. Como yo lo que estoy haciendo es tratando de encontrar ese valor, lo normal es que hacemos un premuestreo, agarramos por lo menos 30 personas
Y con las primeras 30 personas, yo encuentro entonces qué porcentaje de esas 30 tuvieron que comprar la compu. Y tal vez me da que, no sé, el 10% se tuvo que comprar la computadora. Entonces, ese 10% que encontré en el premuestreo es el que pongo aquí, 0,10, y aquí pondría 1 menos 0,10. ¿Por qué hago eso? Porque yo necesito alguna aproximación de qué tanto se parecen los datos entre sí o no. Ahora, si yo no quiero hacer el premuestreo, entonces lo que tengo que hacer es asumir el peor escenario. El peor escenario es el que me haga el n más grande, porque entre más grande sea n, más tiempo y más plata invierto en ir a buscar esta gente que voy a entrevistar. ¿Cuál sería el peor escenario? 50%. Si esto es 50%, 1 menos p sería el otro 50%. Y 50 por 50 me da el valor más grande, o 0,5 por 0,5 me da el valor más grande posible de dos números que sean complementarios. Complementarios son los dos números que suman el 100. Entonces, si esto es 50% y esto es 50%, y yo no quiero ir a hacer el premuestreo, meto 50% aquí y sé que lo que estoy asumiendo es que el n que me va a dar es el más grande posible. Ahora, si me da chance de hacer el premuestreo, cualquiera de los otros dos valores que yo multiplique aquí van a ser menos que ese 50 y 50. Entonces el n ya no es tan grande. Voy a abrir una hoja de cálculo porque tal vez ahí se vea más fácil. Tengo que hacer p, tengo que hacer 1 menos p. Si p es 0,5, yo sé que 1 menos 0,5, igual lo voy a poner aquí igual, 1 menos 0,5. Eso se está viendo súper pequeño, ¿verdad? Lo voy a hacer más grande para que se pueda ver. Entonces, aquí dice 0,5, aquí dice 1 menos 0,5, que es 1 menos p. Si yo multiplico este por este, el valor que me da es 0,25. Cualquier otra combinación va a ser más pequeña. Si yo hago 0,8 y aquí hago 1 menos 0,8 y yo los multiplico, esto solo me da 0,16. Si yo hiciera 0,6 y aquí hago 1 menos 0,6 y los multiplico, esta multiplicación apenas me da 0,24. La más grande siempre va a ser 0,5 por 0,5. Entonces, si yo no quiero hacer premuestreo, no quiero saber más o menos cuál porcentaje existe, aunque sea así, con solo 30 personas, yo uso 0,5 y 0,5, que me da un valor relativamente grande. Entonces, esto de aquí es un número grande que multiplica todo lo demás, el n se hace grande. Voy a entrevistar a un montón de gente. Si me da chance de hacer el premuestreo y encuentro que solo el 20% tuvo que comprarse la computadora, 20 por 80 ya solo me da 0,16. Entonces este n se hace más chiquitito. La razón lógica es que entre más diferente sea la gente, o sea, si la mitad se compró la compu y la mitad no se la compró, ese es el escenario donde la división es más grande, la balanza no se inclina hacia ningún lado. Hay que ver mucha gente para encontrar una inclinación en la balanza. Ese sería el caso 50-50. Pero si desde el premuestreo yo ya vi que una parte de la gente compró la computadora y esa parte solo el 10%, y el otro 90% no la compró, ya la balanza se ve inclinada hacia un lado. Entonces, para ver una inclinación en la balanza no hay que ver muchísima gente. Esa es la razón del P y el 1 menos P. Entonces, recapitulando, Z es solo una constante que se asocia a qué tan confiable quiero que sea el estudio. P es el porcentaje que yo me imagino que podría estar dándose en el resultado final. Si no lo tengo, pongo 50%. Si lo quiero encontrar, aunque sea aproximado, entrevisto al menos a 30 personas y entonces saco el valor. Y luego me queda E. E es el error máximo deseado. Debe estar en las mismas unidades que el resultado esperado. Como yo quiero encontrar el porcentaje de gente que se compró la compu, entonces E va a ser un porcentaje. ¿Cómo funcionaría ese porcentaje? Este porcentaje lo escojo yo como investigador. Entonces, yo defino por cuánto quiero equivocarme al final del estudio. Entonces, si yo quiero saber el porcentaje de gente que se compró la compu para ir a teletrabajar, yo tengo que decidir cuando encuentre ese resultado qué tan lejos de la realidad quiero estar, porque el resultado que encuentre sigue siendo una aproximación por muy tamaño de muestra y toda la historia. Entonces, digamos que al final del estudio yo me doy cuenta que un 12% de la gente
tuvo que comprarse la computadora para teletrabajar. Ese es el resultado de mi muestra. Obviamente, si yo hubiera hecho un censo, si hubiera podido entrevistar a toda la población, no me hubiera dado exacto el 12%, tal vez me hubiera dado un poquito más o tal vez me hubiera dado un poquito menos. Tengo que asumir que va a haber una diferencia entre mi resultado de la muestra y el resultado que se obtendría si hago el censo. ¿Cuánto es esa diferencia entre mi resultado muestral y el resultado verdadero, el parámetro? Esa diferencia es E, el E que tengo que escoger ahorita. Entonces, desde ahora yo tengo que decir, bueno, yo quiero que mis resultados solo tengan un 1% de error o solo tengan un 3% de error. Significa que al final, cualquier resultado que yo obtenga, yo sabría que ese valor que me dio está a no más de el error del 1%, del 2% de ser el resultado verdadero. Yo sé que suena un poco complicado, entonces vamos a hacer un ejemplo y con el ejemplo tal vez quede un poco más sencillo. Voy a recortar la formulita, me la voy a llevar a una hoja de Excel. Y en la hoja de Excel vamos a entonces a hacer nuestro ejemplo. Ok, vamos a seguir con la idea de que lo que yo quiero hacer, mi resultado esperado es el porcentaje de personas que compraron computadora para teletrabajar. Para allá es para donde voy. Yo quiero saber cuál es ese porcentaje. Ok, ¿cuánta gente tengo que ver para encontrar ese porcentaje? Entonces el N no lo conozco, es lo que tengo que calcular. Lo primero que yo tengo que definir es mi nivel de confianza. ¿Qué tan seguro quiero que sea mi estudio? Entre más confianza yo elija, mejor porque mejor va a ser mi estudio. Entonces, el nivel de confianza yo lo elijo como investigador y yo voy a elegir en este caso, iba a poner yo elijo trabajar a la máxima confianza, al 99%. Como voy a trabajar al 99%, el valor de Z es 2,58 porque es una constante que yo me sé de memoria, que ustedes van a tener a mano en el resumen de la presentación que les voy a pasar. Entonces, Z para un estudio 99% confiable es 2,58. Entonces ya tengo esa parte. Ok, paso 2. Voy a hacer el error. Cuando yo termine mi estudio, el resultado que yo obtenga, ¿qué tan lejos quiero que esté de la realidad? Entonces es el error máximo esperado. De nuevo, yo lo elijo. Yo elijo un error del 2%. ¿Por qué? Pues porque a mí se me está ocurriendo en este instante. Significa que si al final yo encuentro que el 12% de la gente compró computadora, yo sabría que es el 12% o algo entre el 10 y el 14, porque son 2% para abajo o 2% para arriba. No me voy a equivocar por más de 2% cuando al final yo dé un resultado. Entonces ya tengo el E, que el E sería 2%, que es lo mismo que poner 0,02 para tenerlo como una proporción. Y luego tengo que tener el valor de P. El valor de P yo no lo elijo, yo lo debería encontrar. Entonces debería buscarlo con un premuestreo o aproximarlo con 0,5, que es el peor escenario. Esas son mis opciones. Entonces, en mi caso, digamos que no quiero ir a hacer el premuestreo, entonces decido aproximarlo con 0,5. Ok, ya tengo los tres valores que ocupo. Tengo Z, que sería mi 258. Tengo el error, que va a ser el 2%, que es lo mismo que 0,02. Y la proporción la voy a aproximar con el 0,5. Aquí podemos poner que esto es el 50%, es el peor escenario y es lo mismo que 0,5. Entonces, lo que sigue ahora es nada más despejar en la fórmula. Ni siquiera es despejar, es sustituir en la fórmula. Entonces, lo voy a ir haciendo aquí. Voy a poner un igual, porque todo lo que yo empiece en Excel con igual, Excel sabe que lo va a resolver. Z cuadrado 2,58 por 2,58, porque no tengo ni idea dónde está el techito aquí que le indica a Excel que eleve al cuadrado, y elevar el cuadrado es lo mismo que multiplicar por sí mismo un número. Entonces 258 por 258 es lo mismo que hacer 258 al cuadrado, multiplicado por el valor de P, 0,5,
multiplicado por 1 menos el valor de P, 1 menos 0,5, cierro paréntesis. Ok, esto es la parte de arriba de la fracción, entonces tengo que meter un paréntesis aquí al principio, un paréntesis aquí al final, para poner el signo de división. Y voy a abrir paréntesis para poner abajo el error al cuadrado. El error al cuadrado es 0,02 y lo voy a multiplicar por sí mismo porque no sé dónde está el techito de elevarlo al cuadrado. Entonces, 258 por 258 z cuadrado, multiplicado por 0,5, que es el valor de P, que como no fui a premuestrear, lo aproximé con 0,5, multiplicado por 1 menos P, 1 menos 0,5. Estos paréntesis negros que están aquí, el primero de aquí y el último de aquí, me cierran la parte de arriba de la fracción, el numerador, y divido entre el error al cuadrado, que es 0,2 por 0,2. Si yo le doy enter a esto, me va a dar un número, y el número que me dé es cuánta gente tengo que ir a entrevistar para averiguar qué porcentaje de personas de verdad compraron computadora para teletrabajar. Y me da que tengo que ver a 4.161 personas. Esto siempre se va a redondear hacia arriba, porque si redondeo hacia abajo, ya eché a perder algo, estoy metiéndole más error o menos confianza. Entonces, dice que tengo que ver un montón de gente. 4.161 personas, es demasiado. No puedo ver 4.161 personas porque no me da tiempo, porque no tengo plata, etc. O incluso en algunos casos porque ni siquiera sé de dónde me sacaría las 4.161 personas. Tal vez ni siquiera conozco esa cantidad de empresas que me vayan a abrir las puertas para entrevistar. Opciones que tengo. Opción 1, bajar el nivel de confianza. Entonces, si decido trabajar en lugar del 99, digamos que con un 90% de confianza, bajo el nivel de Z a 1,65. Entonces vamos a poner aquí 1,65, cambio a 90% de confianza. Y vamos a ver qué pasa cuando la fórmula ya no tiene aquí 2,58, sino que tiene 1,65. 1,65 aquí, 1,65 aquí. Es el único cambio que estoy haciendo, este en verde. Doy enter. Ok, pasé de 4.161 personas a 1.702, redondeado. Siguen siendo un montón, pero acaba de hacer una reducción de 3.000 personas, bueno, 2.000 y resto de personas, solo con cambiar el nivel de confianza. Perdí 9 puntos de confianza en mi estudio ahora va a ser menos confiable, voy a ver menos gente, pero tal vez yo tengo que sacrificar la confianza para poder lograr entonces de verdad ver el tamaño de muestra que necesito. Si esto no es algo viable, si yo no quiero cambiar la confianza, tengo otras opciones. Podría aumentar el error. Tal vez equivocarme por un 2% sería genial porque cualquier resultado que obtenga va a estar muy cerca del resultado real. Pero tal vez es demasiado, perdón, voy a tomar agua. Me voy quedando afónica. Tal vez es demasiado difícil entrevistar a la cantidad de gente que me aseguraría este error. Entonces tengo que comprometer y aceptar que tal vez voy a tener que trabajar con un error más grande. Digamos que voy a trabajar con un 5% de error. Cualquier resultado que yo obtenga va a estar a 5% de ser el valor verdadero. 5% hacia arriba o 5% hacia abajo. 0,05. Ok, vamos a ver cómo afectaría este cambio. Le voy a poner color diferente, color azul. Voy a mantener el mismo nivel de confianza. Voy a seguir trabajando con el 2,58, pero aceptemos que no puedo ser tan exacto y trabajamos con un error del 5%. Entonces, con un error del 5%, ¿qué pasaría? Ya solamente tengo que ver a 666 personas porque tengo que redondearlo hacia arriba. Entonces, puedo mantener la confianza del 99%. Vean que estoy trabajando con este 2,58. Pero pasando de un error del 2 a un error del 5, pasé de 4.161 personas a solo 666 personas. Me estoy ahorrando 4.000 personas, bueno, 3.500 personas de un solo. Entonces, esta es otra forma de reducir el tamaño de muestra. Estoy sacrificando algo, sí, mis resultados no van a ser tan certeros como yo quería que fueran, pero de ahí ni modo, a veces pasa. Tengo que sacrificar algo. La última opción es que yo acepte
que el valor de P del 0,5 me está echando a perder el muestreo y que yo vaya y entreviste a 30 personas y averigüe esas 30 personas qué porcentaje compró computadora. Entonces, si yo hago el premuestreo, podría darme cuenta que el porcentaje que de verdad compró computadora, digamos que es del 15%. Como proporción sería 0,15. Entonces, vamos a ver qué pasaría en el caso de que yo me tome el tiempo de hacer el premuestreo. Yo voy a seguir trabajando entonces, con el mismo nivel de confianza, 2,58 es todavía el 99%. Y voy a seguir trabajando con un error del 2%. No lo quiero minimizar. Pero aquí voy a meter el 15% que encontré y aquí también lo que cambia es el valor de P. Me tomé el tiempo o la molestia de ir a entrevistar a 30 personas y calcular el porcentaje de esas 30 que compraron computadora para teletrabajar y vengo y meto aquí ese valor. Con eso, en lugar de tener las 4,000 personas, tendría 2,122 personas que entrevistar. Entonces, hacer las primeras 30 a veces es valioso porque vean que dividía la mitad la cantidad de gente que tenía que ver, solo con haber hecho ese primer premuestreo y haber encontrado un valor real para este porcentaje. Y obviamente porque el valor que encontré no está cerca de ser 50. Si hago el premuestreo y el valor está cerca de ser 50, pues yo todavía estaría en uno de estos escenarios de aquí arriba. Pero entonces vean que hay varias cosas que yo puedo hacer para ajustar el tamaño de muestra para yo hacer un estudio que sea confiable y no tener que quedarme con el primer valor que me salga. O sea, siempre como investigador tengo posibilidades, tengo cosas que yo puedo hacer y valores que puedo ajustar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno se encuentra algún estudio en internet que dice que el 30% de la gente dijo tal cosa. No sé, el 50% de los votantes van a volver a votar por Donald Trump. Ah, de verdad, ¿y con qué nivel de confianza lo hicieron? ¿Y cuánto error se está aceptando? ¿Y alguien hizo un promuestreo? ¿Y dónde estaba ese promuestreo? ¿Tiraron el 50%? ¿Cumplieron la muestra o no la cumplieron? Entonces, todo eso es muy importante. Uno no puede solamente ver un resultado y ya asumir que el investigador era un santo. Uno como investigador puede hacer de todo para agarrar una muestra chiquitilla, sacar conclusiones con la muestra chiquitilla, no contarle a nadie con qué nivel de confianza trabajó o con qué error trabajó y tal vez estoy trabajando con un 20% de error y publico los datos y nunca le cuento nada a nadie, que eso pasa mucho en los periódicos o en las revistas que no son formales. Cuando son publicaciones en revistas formales, hay una revisión entre pares, en inglés se llama peer review, y entonces ahí sí alguien que sabe de lo que yo estoy haciendo me revisa el nivel de error, me revisa el nivel de confianza, revisa los datos que yo hice para ver si de verdad mi estudio es confiable o no y si de verdad me van a publicar en una revista seria o no. Esto sobre el nivel de, bueno, sobre tamaño de muestra en general, con diferentes niveles de error y niveles de confianza. De todo esto que acaba de pasar, ¿necesitan que me devuelvan alguna parte, que vuelva a abrir alguna de las celdas o que repita algo? ¿O tal vez algo del todo no se entendió? Profe, este ejemplo hay posibilidad de que lo suba a la plataforma. Les Sigo voy en a el... subir esta hoja completa para que usted le pueda dar doble clic a cualquiera y revisarlas. Gracias. Ok. Profe, Sí, a mí lo que no me queda muy claro es lo del valor de P. este valor de P, Ajá, ¿qué es? O de por qué se saca, o no entiendo. O sea, ese porcentaje que es, o ese valor ese- de P lo que sirve es para que yo, vamos a ver, el valor de P en este caso, en esta fórmula de porcentajes, lo que me está diciendo es que tanto se parecen las personas entre sí. Si el valor de P es 50%, significa que la mitad de la gente compró computadora para hacer teletrabajo y la otra mitad no. Ese es el peor caso, la gente es muy diferente, o sea, no encuentro mayoría. No puedo decir la mayoría de la gente compró compu, porque si P es 50%, la mitad compró compu y la mitad no. Entonces es el escenario donde la gente es más diferente en términos de un porcentaje. Si el valor de P ya no es 50, si el valor de P es 60 o 70, entonces ya yo me puedo imaginar que la mayoría de la gente compró computadora. Ahora, el tema es que este valor está en el tamaño de muestra, pero al mismo tiempo es el valor que yo quiero encontrar como resultado. Por eso es que es difícil entender de dónde lo saco. O sea, si yo lo tengo que poner en el tamaño de muestra, entonces lo tengo que conocer antes de hacer el muestreo, pero entonces ¿para qué hago el muestreo? Es como raro.
Pero Sí, sí, así funciona. Literal, yo tengo que adivinar antes de tener resultados dónde creo que va a estar el resultado. Si yo no puedo adivinar eso, si yo no me puedo imaginar cuál es el porcentaje de personas que compró una computadora, lo mejor es decir, de ahí no sé, voy a asumir que son sumamente distintas y pongo ese 50% donde yo no veo mayoría. Yo creo que la mitad de la gente compró compu y la otra mitad no. Y con eso voy y hago el estudio y ya puede ser que al final del estudio me diga, no, para nada, no era el 50%, era solo un 10% el que compró computadora. Está bien, pero yo desde el inicio tengo que asumir algún valor para encontrar el tamaño de muestra. Y entonces se siente como que uno está así, como que ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Eso pasa, en estadística eso pasa un montón. Esta es sí, una sí, aproximación del resultado, ¿sí? yo digo, bueno, si vaya a hacer el premuestreo y encontró, no sé, que el 15% compró computadora, entonces después, ¿para qué toda la fórmula, no? Ah, porque el premuestreo usted lo hizo solo para más o menos adivinar, pero haber visto a 30 personas, un premuestreo normalmente es de 30 personas, que es más o menos lo que ustedes van a hacer para el proyecto, van a ser como 40 personas. Un premuestreo me sirve para adivinar más o menos dónde está este valor que me interesa, pero el premuestreo no me asegura ninguna confianza, o sea, no tengo 99% de confianza, no tengo ni 20% de confianza con un premuestreo, no me asegura ningún nivel de error tampoco. El premuestreo es para imaginarme qué está pasando, pero si ya después yo quiero abrir la boca y decir que el 15% de la gente compró computadora y yo voy a hacer esa afirmación, yo debería hacerla bajo cierta confianza y con cierto error que yo conozca, o sea, hacerlo en mis términos, porque si solo hago el premuestreo, yo no elegí nada de esto, ni siquiera sé cuánto es el nivel de confianza con el que trabajo si solo veo a 30 personas. Entonces lo hago para poder encontrar este valor, para después hacer el tamaño de muestra correcto y después hacer afirmaciones de las que yo sé que puedo estar seguro en ciertos niveles. Por eso es que lo hacemos. Profe, y una última consulta. Si digamos yo Ujú. hago el premuestreo y bueno, 15%, lo uso en la fórmula, al final, bueno, el número de la muestra y todo el asunto, yo hago las averiguaciones y debería darme parecido un 15% o no. No, no necesariamente. O sea, ese premuestreo es una aproximación salvaje, digamos, pero no necesariamente te va a dar igual cuando hagas una muestra correcta. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Ok. Voy a cortar esta llamada aquí y nos juntamos de nuevo para ver la última parte, que es el otro tamaño de muestra que vamos a ver hoy.